¿Cómo es posible que una persona que tiene causas pendientes pueda seguir celebrando la Eucaristía, atendiendo retiros espirituales, confesando gente? ¿Puede hacerlo? Lo está haciendo. Un escándalo que viene desde España y que se ha tocado ya en diversos medios de comunicación, y acá también lo hemos tocado largo en Exitosa. Se ha conocido que el arzobispo Juan Luis Cipriani ha tenido una denuncia desde el 2018. Él era arzobispo, el 2019, y les voy a narrar los hechos porque es algo bastante complejo y que hay que ser, en este momento, hay que narrar lo que sabemos. Entonces, 2018 arzobispo, 2018 viene el Papa, 2018 él lo recibe, 2019 cumple 75 años y pide la baja por edad, pero desaparece de la vida de los peruanos, se va. ¿Por qué se va? Esa es la primera pregunta. Después, desde España, el país, viene una noticia que convulsiona a los peruanos porque se le acusa de pederastra, se le acusa de haber tocado y además con detalles bastante oscuros, de haber dañado la honra de un hombre ya de más de 50 años. Hay una noticia de Vatican News, las noticias del Vaticano, que dice que el Vaticano confirma las medidas disciplinarias contra el cardenal Cipriani. Y es más, el cardenal lo ha confirmado en su carta, pero ha negado que él sea responsable de estos tocamientos indebidos y de estos abusos cuando él, denunciante, tenía 16 años. Cipriani, para que ustedes, si no saben quién es una figura representativa en el país. Estuvo en Ayacucho, donde nace el terrorismo, pasa a Lima, es una figura, un personaje relevante en la embajada, donde hubo un secuestro masivo, en la embajada de Japón. Interviene para el rescate de los secuestrados y tiene en la actividad política bastante llegada. Nosotros estamos, y rápidamente lo voy a presentar con el padre Omar Sánchez, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo aquí, porque hay varias versiones. Estamos recibiendo versiones de personas que sabían desde hace mucho tiempo qué era lo que estaba sucediendo. Vamos a escuchar. Primero le doy la bienvenida, por supuesto, al padre Omar Sánchez. Bienvenido, padre. ¿Qué tal, Karina? Buenas Gracias tardes. Por estar con mucho gusto. Exitosa. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar las personas que sabían, porque hay columnas de opinión que ya le daban forma a este escándalo 2019 o 2021. Jaime Bailey, Pedro Salinas, en un libro hablaban de este escándalo. Escuchemos qué ha dicho Pedro Salinas el día de hoy en Hablemos Claro. Escuchemos, por favor, padre. Las amenazas eran de un amigo suyo. Él tiene un entorno de amigos del Opus Dei. Y los Opus Deístas suelen ser tan beligerantes como los sodálites o cualquiera de estos grupos de similares características. Y yo no he visto 60, he visto sí una decena de amenazas, ataques, porque es de alguna manera el referente moral de esta derecha hipócrita que cuando tiene que defender a las personas vulnerables, no lo hace. Les importa un carajo, les importa un rábano. Y eso hay que denunciarlo y hay que señalarlo. Este paquete entran también, por cierto, los obispos peruanos, que sabían de esto y nunca dijeron nada, ni se acercaron tampoco a la víctima. Padre Omar, ¿usted sabía algo? No, en absoluto. Realmente es una noticia que golpea mucho,
por lo que representa la figura de Monseñor Juan Luis Cipriani, lo que ha sido en el Perú, más de 20 años arzobispo de Lima, cardenal, el primer cardenal que ha tenido además la obra, el Opus Dei, el primer cardenal que participa en un cónclave es Monseñor Juan Luis Cipriani, ¿no? Entonces es una noticia que golpea y lo que más me interesa a mí es buscar la verdad. Creo que a muchos peruanos nos interesa saber la verdad, pero además partiendo de un principio fundamental, el rechazo absoluto a cualquier tipo de abuso psicológico, físico, sexual, venga de quien venga, con la claridad absoluta de las pautas que enseña la Iglesia y de la enseñanza de la Iglesia en contra de cualquier tipo de abuso, venga de donde venga, de un sacerdote, de una religiosa, de un conductor de televisión, de un influencer, de un deportista, de quien sea. Partamos de eso siempre. No banalicemos el abuso sexual, no lo normalicemos. Partamos de eso. Quiero partir de eso para que esto quede claro. Porque recuerda que hay 3 juicios en el caso de los religiosos. El juicio canónico, el juicio legal, cuando se enfrenta a un juicio legal, pero el más duro, el más pesado a veces es el juicio mediático, ¿no? Ya el cardenal lo ha condenado la mitad del Perú o un poquito más, sin tener el conocimiento completo de lo que ha pasado. Es normal que la Iglesia Católica sea tan cerrada. ¿Por qué estamos teniendo por poquitos lo que ha sucedido? Porque está claro, en la carta que le dirige el cardenal Cipriani al país, él acepta los hechos. Él dice que no es culpable, pero acá no tenemos la resolución, el término del camino de una investigación del Vaticano. No la tenemos, pero podemos intuirla y te voy a explicar por qué. Cuando un sacerdote, un religioso, en este caso un cardenal de la Iglesia, es acusado de un delito de este tipo, se le abre un proceso y se dan medidas cautelares para evitar que el sacerdote pueda tener acceso otra vez a otra persona y hacerle daño en el caso que fuera cierto. Este proceso tiene un fin, no se puede quedar en el aire por años y años y años. Han pasado del 2018, que se presenta la denuncia en el Vaticano, al 2025, casi 7 años. Entonces, esto ha tenido un fin y podemos tener una pauta del fin porque el cardenal Cipriani en el año 2020-2021 forma parte de la Congregación para la Causa de los Santos. Es decir, el Papa Francisco lo llama para que trabaje como parte de la Congregación para la doctrina, para la canonización, para los santos, para la causa de los santos. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo una persona denunciada por abuso de menores, con un proceso todavía abierto, puede formar parte de un dicasterio de este tipo? Entonces nos puede dar una pauta que lo que dice también en su carta, que él habló con el Papa Francisco y el Papa Francisco le levantó todas estas medidas cautelares, puede ser cierto. Y él actualmente está, ya no, porque tiene más de 80 años, de hecho el decreto de nombramiento dice hasta que cumple 80 años, todos los decretos de nombramiento de los cardenales. Entonces podría haber por ahí en su carta una pauta. Y es bien curioso porque todas las noticias que salen, ninguna es noticia oficial, ni la de Vatican News, mucho menos la del País, tampoco de las otras páginas de internet que hablan de las noticias del Vaticano. No hay noticias oficiales. No hay un texto del Vaticano donde Matteo Bruni se pronuncia y diga esto. ¿Cómo sabemos que es verdad? Todas las páginas han copiado el mensaje del País y de ahí relatan todo esto. Normalmente, Vaticanos Noticias, Vatican News, es muy prolijo para dar sus informaciones, trabaja muy de cerca, sabe cómo manejar las noticias de la Santa Sede. Sí. Entonces, pero no es un medio oficial. No es un medio oficial, pero trabaja muy de cerca. No suele patinar. Entonces, ¿cómo es posible que haya, y todos los medios, diera la impresión de que todos los medios han estado en el momento que es que todos pero eso relatan no te llama la misma atención, noticia. todos exactamente igual, con las palabras exactas dichas por Matteo Bruni supuestamente, pero ¿dónde está el Matteo Bruni que sale y habla y dice eso? Es imposible que haya salido y haya hablado él en una especie de rueda de prensa. ¿Es imposible? No es imposible. Es muy difícil que un domingo la oficina de prensa del Vaticano dé una noticia de este tipo. Puede dar una porque el Papa murió, porque elegimos un nuevo Papa, porque hay un problema muy grave en el mundo, puede salir. Pero una noticia de este tipo regularmente no la del domingo. Yo quiero dejar algo bien en claro.
Yo no estoy defendiendo a Monseñor Juan Luis Cipriani. Estoy tratando de buscar la verdad como miles de peruanos católicos que lo queremos, que lo estimamos, que lo respetamos, pero que queremos más saber la verdad. Entonces, no es imposible que haya dicho eso. Lo entiendo, porque en primer lugar, yo también quiero entender. Primero, lo que dice Juan Luis Cipriani en su carta es su versión, es su voz y no es palabra santa. No, no lo es, pero tampoco por el otro lado es palabra santa, de ninguno de los medios de comunicación. Entonces, todos estamos esperando, como tú, que salga y que nos llegue un comunicado y que diga efectivamente la Santa Sede, firmado por Matteo Bruni, que es el que se encarga de dar estas noticias, que diga exactamente lo que está diciendo eso. Porque ahorita no hay ninguna versión oficial. Y la pregunta también es, si él fuera culpable de un delito, ¿qué hace trabajando en la Santa Sede? ¿Qué hizo después de estos años trabajando en el dicasterio para la causa de los santos? ¿Cómo es posible? ¿Hay posibilidad de cruzar esa información? Porque para mí ha sido imposible. Porque de repente la Santa Sede es fácil de acceder para los que ya tienen un manejo en la Santa Sede, como aquí en el Congreso de la República, en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en OCE. La Santa Sede también tiene sus procedimientos. Sí. Entonces, llegar hasta la congregación de la causa de los santos también es difícil. Usted, siendo sacerdote, ha podido determinar que sí ha trabajado allí. Podemos revisar el historial de los cardenales que han formado parte de cualquier congregación, de cualquier dicasterio de la Santa Sede históricamente. Eso está en la página web del Vaticano oficial. En la página oficial del Vaticano está determinado que en tal fecha, de tal fecha a tal fecha, tal grupo de cardenales se encargaba de la causa de los santos. ¿Y lo vio? Sí, claro. Yo he visitado a Monseñor Cipriani en el 2019 en Madrid y él me dijo a mí, tengo que creerle, comimos, almorzamos juntos y él se iba a Roma porque tenía periódicamente reuniones para ver causas de santos, para ver los procesos de los santos, ya en el 2019. Entonces es creíble desde mi punto de vista la versión que él da, que hablando con el Papa Francisco, el Papa le levantó las medidas cautelares. Lamentablemente no hay ningún documento oficial de nada. Y lamentablemente esto se cruza con otros acontecimientos en la Iglesia, como Sí, la por elección supuesto. del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, como el problema de María Maricón, como varios temas que han estado uno tras otro. Se Y cruzan. además que la Iglesia Católica también debe, y usted me lo ha dicho varias veces, la Iglesia Católica tiene una deuda moral en estos temas de abusos sexuales Totalmente. contra varios de sus seguidores, ¿no? Porque son precisamente esos niños acólitos que estaban junto a los sacerdotes que han Totalmente. sufrido abusos. Además, el silencio es terrible. Cómplice, silencio cómplice. A veces es cómplice, a veces es cobarde, y lo digo desde la Iglesia. A veces es cómplice, a veces es cobarde, y a veces hace más daño o aumenta el daño, porque no creo que haya un daño mayor que abusar de un menor. El menor queda marcado para toda la vida, pero sí el silencio cómplice se convierte en suma el daño que ya le han hecho. Suma el daño que ya le han hecho. Entonces no podemos callar esas cosas. Si Pedro Salinas dice que hay obispos que lo saben, que diga quiénes lo sabían. Si Pedro Salinas mismo lo sabía en el 2018, si la otra señora, no me acuerdo su nombre, decía que lo sabía desde el 2018 y que no denunciaron porque el supuesto abusado no quiso denunciar. Sin embargo, para lograr justicia tenemos que dar pasos. Si no, no la vamos a lograr nunca. Si nos quedamos mudos, nos quedamos callados, cómplices no solo los obispos si lo sabían, cómplices también los periodistas que lo sabían y se callaron la boca. ¿Por qué no hablaron ellos también de este tema? Los periodistas tienen que tener pruebas, comienzan a investigar para publicar. Entonces, yo quiero saber algo. ¿Hay posibilidad, porque llamó muchísimo la atención que el cardenal Cipriani llegara a ser condecorado sin las insignias? Está de negro y no tiene las insignias. Entonces, el país toma esto como referencia y dice, aquí está la prueba, es momento de publicar, nosotros tenemos la historia, y esto le da verosimilitud, que es una de las pautas para el periodismo también. Las insignias, ¿por qué no las tiene el cardenal? A ver, porque probablemente como uno de las medidas cautelares le han pedido que se las quite.
Pero yo te digo, hay 3 cosas que le han pedido. Primero, su presencia pública. Segundo, que viva fuera del Perú. Y tercero, el tema de las insignias y las firmas cardenalicias. Pero ¿Tú crees que continúan eso en el tiempo. Pero ¿tú crees que eso es un castigo para una persona que ha abusado de un menor? ¿Tú crees que la Iglesia Católica va a castigar a una persona que ha abusado de un menor manteniéndolo como cardenal, haciéndolo trabajar en el dicasterio para la causa de los santos y diciéndole, ya no puedes hablar en público, te tienes que mudar al Perú y te quito las insignias? Padre, ¿cómo los castigan? Yo soy católica, creo muchísimo, pero también sé los errores que han cometido. Sí, claro, históricamente muchísimos. Históricamente. Ahora hay tolerancia Entonces, cero, te digo. ¿cómo los mira, castigan? Porque yo sé que los han escondido. Mira, muchas veces sí, y lamentablemente, y ese es un problema. ¿Cómo se castiga? ¿Cómo se hace el proceso? Viene una denuncia formal de una persona que dice, tal sacerdote abusó de mí. Perfecto. Hay un sacerdote encargado, el juez eclesiástico, que toma la denuncia, llama al denunciado, lo entrevista también y según eso, como un juicio cualquiera, se crea un juicio. Si el sacerdote el juez eclesiástico ve que esto merece ir a la fiscalía para denunciar porque realmente hay pruebas suficientes, debe entregarlo inmediatamente a la justicia civil. Inmediatamente. El sacerdote, el encargado, no puede cerrar el tema ahí. Si pasa con un menor, es inmediatamente un delito. Si pasa con un mayor, una persona mayor, es una falta moral del sacerdote. Si yo como hombre de 57 años tengo una relación con una mujer de 40, de 50 años, ya deja de ser un delito para convertirse en una falta moral. Hay que ver si ha sido con consentimiento, sin consentimiento, si las dos partes estuvieron de acuerdo. Pero acá hay cuando algo es que menor, no cuadra. es un delito. Acá hay algo que no cuadra porque el cardenal Cipriani lo que ha dicho que él no sabe qué decía el expediente. ¿Cómo no? Si hay todo un proceso, las partes conocen de qué están hablando y de qué se le acusa. ¿Cómo él dice ahora que no sabe de qué se le acusaba? Es su Hay palabra. incongruencias. Es su palabra. Es su palabra. Yo no pongo la mano al fuego por su palabra, pero ha pasado muchas veces que sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales no conocen la causa. No conocen la causa por las cuales se les ha quitado de su lugar. Te pongo el caso de Monseñor Strickland de Estados Unidos. No conoció la causa y lo sacaron. Te pongo el caso de Monseñor... hay otro obispo que tampoco conoció la causa y lo sacaron. Lamentablemente, esos errores también pasan en la Iglesia. Es posible que él no conozca la causa. Es posible que no la conozca. Si se ha denunciado más de 30 años después, porque eso pasó en 1980 y algo, y se ha denunciado en el 2018, es posible que él no conozca la causa. Le han dado simplemente, le han dicho, a partir de ahora, por una denuncia que se ha presentado contra ti, tienes estas medidas cautelares, cúmplelas. Y él dice que obedeció, porque él se cayó la boca, se fue del Perú y no ha intervenido y ha dejado de usar las cosas que usan los cardenales. Y siguen extendidas hasta este momento. Está en la obligación de no usar. Es que esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que una persona que tiene causas pendientes pueda seguir celebrando la Eucaristía, atendiendo retiros espirituales, confesando gente? ¿Puede hacerlo? Lo está haciendo. Lo hace. Pero no solo eso, formar parte del equipo de trabajo del dicasterio de la causa de los santos. ¿Cómo es posible esto? Entonces acá hay dos posibilidades. Una, que el Papa Francisco es el que apaña abusadores sexuales, porque él le ha permitido esto. Dos, que estas medidas cautelares se las hayan quitado, porque el juicio terminó, el proceso terminó, se dijo, no hay pruebas suficientes, te quito las medidas cautelares. ¿Qué es lo que él dice en su carta? Él dice en su carta que habló con el Papa y el Papa le quitó estas medidas cautelares que le habían impuesto. Él lo dice ahí. Sí, claro. En aras de que la Iglesia Católica no siga siendo vapuleada y perdiendo creyentes y diluyéndose la fe que hay en la Iglesia Católica, ¿debería responder más rápido ante Por supuesto que estas sí. crisis? Por supuesto que sí. Más rápido, con más franqueza, con más claridad, con más transparencia, sin silencios cómplices. Deberíamos ser mucho más proactivos frente a situaciones como estas. De un sacerdote del cerro, de pueblo, de la puna, de un cardenal, deberíamos ser mucho más... ¿Por qué el Papa no habla sobre este tema? Estamos esperando un comunicado todos por más cariño que le tengamos, si es verdad, porque yo no
Ojo, yo respeto la versión de quien ha denunciado. Yo no lo llamo víctima hasta que no haya un decreto, una pena por ser víctima, como el beneficio de la duda. Hay que tener la duda, el beneficio de la inocencia hay que tenerlo siempre. Mientras no hay un decreto claro donde se le diga, tú eres culpable de abuso sexual, pero te vuelvo a repetir que es muy extraño, porque si fuera culpable de abuso sexual, tendría que haber sido entregado a la justicia. Y no hay un proceso judicial contra él abierto ni en el Perú ni fuera del Perú. El que habla, el superior del Opus Dei aquí en el Perú, dice que le da pena Pide perdón, no haber haberlo escuchado, pero no dice, no afirma que eso haya pasado. Y eso hay que aclararlo, porque también el juicio mediático es muy severo, aseverando cosas que no necesariamente son verdad. Dios quiera que no sea verdad, y si es verdad, que reciba la pena que merece. Ajá. Penal, por la edad, ya no la va a tener. Canónica, ¿qué vendría? ¿O ya se cerró esto? ¿Solamente le queda el infierno? Bueno, el infierno no necesariamente, porque también hay perdón para esos pecados. Canónicamente lo sacan de la obra del Opus Dei, cosa que no han hecho, lo ponen como a Luis Fernando Figari, que está viviendo en un monasterio solo, abandonado, sin ningún sodalite cerca de él, el fundador del Sodalicium, o lo mandan como al fundador de los Legionarios de Cristo, lo retiran. Esa es la pena canónica. Y deja de celebrar, deja de ser parte del Opus, deja de ser parte de todo, cosa que no ha pasado. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos cuál es el camino que todavía está por verse, qué es lo que toca, va a pasar o no va a pasar. Necesitamos explicaciones. Muchísimas gracias. Hemos estado con el padre Omar Sánchez para saber también el otro lado de la moneda, porque hemos estado recibiendo mucha información y queremos saber qué ha pasado.